Jesús Murillo Caram podría seguir su proceso penal desde su casa luego de que un juez determinó que cumple con los requisitos para la prisión domiciliaria. Es acusado de los delitos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, un presunto sicario de Guerreros Unidos, quien fue señalado en 2014 por Murillo Caram de estar vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy, El Cepillo es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Murillo Caram también es señalado de desaparición forzada y contra la administración de la justicia. Desde agosto del 2022 permanece en prisión y desde junio del año pasado fue trasladado a la torre médica del penal de Tetepan, Xochimilco, debido a los problemas de salud que padece. Tiene 75 años. Su edad y su estado de salud fueron argumentos para poder regresar a su casa. Otro exfuncionario acusado por el caso Ayotzinapa es el general Rafael Hernández Nieto, quien seguirá en libertad su proceso, ya que un tribunal de apelación desechó el recurso de revisión que la Fiscalía General de la República realizó contra el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que se le concedió al general el año pasado y que le permitió salir del penal del campo militar 1A. Otros 11 militares permanecen en el mismo campo militar, entre ellos el general José Rodríguez Pérez. 8 de ellos habían obtenido la libertad condicional por el delito de desaparición forzada, pero una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada los regresó al penal. Al igual que Murillo Caram, las acusaciones contra los militares están basadas en los testimonios de presuntos sicarios de Guerreros Unidos. Tras casi 10 años del caso Ayotzinapa, las autoridades aún no pueden esclarecer dónde están 40 de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos. Las autoridades federales y estatales siguen responsabilizándose mutuamente de la muerte de Gisela Gaitán en Guanajuato, pero en realidad la violencia que azota Guanajuato tiene muchos responsables y deviene de la creciente actividad del huachicol en ese estado. Como usted recordará, al inicio de esta administración se dijo que había escasez de gasolina por el huachicol, lo cual era en muy buena medida falso, y se lanzó una campaña para supuestamente erradicarlo. Se festejó ese triunfo una y otra vez. En los primeros meses sí se redujo el huachicol, pero muy rápidamente. Lo que sucedió es que no solo no fue erradicado, sino que tiene una presencia cada vez mayor. Y es una actividad que contamina la política y aumenta la violencia. El asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, no solo desnudó la violencia política de cara a las elecciones del 2 de junio, también mostró la brutalidad que día a día vive un estado que es disputado por al menos 7 grupos criminales. El municipio de Celaya es el epicentro de la lucha entre 2 de los principales, el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Con la captura de José Antonio Yepes El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, se pensó que la violencia disminuiría. Sin embargo, con una importante base social, el grupo criminal se reconfiguró y formó alianzas para hacer frente al cártel Jalisco. Estos cárteles buscan controlar actividades ilícitas como el tráfico de drogas sintéticas, robo a transporte de carga y el huachicol. El robo de combustible en los ductos de Pemex y refinería de Salamanca fue por años. La principal fuente de ingresos del Marro, quien llegó a sustraer hasta 1,5 millones de litros de gasolina al mes. Para detener este delito, al inicio de la actual administración se lanzó un plan para combatir el robo de hidrocarburos. La estrategia provocó desabasto de gasolina y pérdidas estimadas en 14,000 millones de pesos al Estado. Pese a los discursos que vitorean la estrategia y sus resultados, este delito se mantiene. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, en 2023 Guanajuato reportó 538 tomas clandestinas. Guanajuato es un estado estratégico para el huachicol por sus fronteras con Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Jalisco. La Fiscalía General de la República, Delegación Guanajuato, informó que en el primer bimestre de 2024 se integraron 81 carpetas de investigación por robo de combustible. A esto debemos agregar las 148 de septiembre a diciembre de 2023. Estos números evidencian el fracaso del plan que en su momento se presentó para combatir el robo de hidrocarburos.
Bueno, y vamos a otro tema, lo ocurrido en Taxco con el asesinato de la niña Camila y la reacción de la gente que mató a esta mujer, Ana, presunta responsable de esa muerte. No es nueva en México, pero sí es producto de una permanente impunidad en que quedan los delitos. A veces mueren verdaderos responsables linchados por las turbas, a veces mueren inocentes, pero lo que permanece y lo que es una constante es la impunidad ante esta forma de ejercer la violencia que nada tiene que ver con la justicia. En diferentes momentos y épocas, la población ha intentado valer su derecho a la defensa por medio de estos actos, convirtiéndoles en una trágica recurrencia. Era el 14 de septiembre de 1968 y la comunidad de San Miguel Canoa pasaba del anonimato a ser primera plana. Una turba asusada por el sacerdote de la comunidad había linchado a 5 jóvenes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y comenzado una masacre. Los universitarios que iban de camino al volcán La Malinche habían decidido pernoctar en el pueblo debido a que la lluvia les impedía seguir su recorrido de ascenso. Sin embargo, no sabían que su entrada había levantado las sospechas del cura, quien al enterarse de su estadía los acusó de comunistas y enemigos de la fe católica e incitó a la población a la defensa del lugar y de la fe. Años más tarde, en Tláhuac, la historia se repetiría. Policías serían incendiados vivos por la comunidad de San Juan Ixtapayopa el 24 de noviembre de 2004 al ser confundidos con secuestradores. La realidad es que los elementos de la Policía Federal Preventiva trabajaban en una investigación encubierta, motivo que causó sospechas de los pobladores al verlos afuera de una escuela. Para ese entonces, los pobladores lidiaban con el surgimiento del cártel de Tláhuac, a cargo de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Situación similar se presentó en Ajalpan, Puebla, en 2015, en donde los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina realizaban encuestas, pero fueron señalados como secuestradores, lo que devino en un linchamiento inducido por Armando N., alias el Capitán América, quien tocó las campanas del pueblo e incitó a los habitantes a golpearlos y rociarles gasolina para posteriormente prenderles fuego. Gentes que no tenían nada que ver y alguien empieza a incitar y entonces se genera una histeria colectiva. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define estos actos de violencia colectiva e irritación social como ilícitos y una de las expresiones más graves de la crisis de inseguridad, violencia e impunidad. Todas estas carencias hacen que la gente tenga resentimientos, que hay un rencor social. Y entonces basta con cualquier puntito para que se desborde. En México, la desinformación y la rabia acumulada juegan un papel importante. Hay que insistir en un tema, es la impunidad. Mientras siga la impunidad por los asesinatos, por los secuestros, por los robos en carreteras, por las extorsiones, no se podrá erradicar la inseguridad. Podemos hablar de policías, de Guardia Nacional, de responsables, que si se dio protección o no se dio protección. El problema es que se suceden los asesinatos, todos, los de políticos, los de periodistas, los de funcionarios, los de la gente común, de la calle, y todos esos crímenes quedan impunes. Si no hay justicia, se terminan generando estos hechos que se puede decir que son usos y costumbres populares, los de las turbas, pero es una reacción más de la impunidad. ¿Por qué? Porque esos crímenes, que son crímenes, también quedan impunes. Ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y en la política y en el poder, cuanto más unipersonales y autoritarios son los gobiernos, mayores es el papel que juegan los segundos. Los que actúan en la sombra, los que ejercen su poder ante el aislamiento de los realmente poderosos. Y de eso van a hablar el día de hoy en La Hoguera del Poder, Raúl Quintanilla y Jorge Fernández. Una visión oscura de la sociedad.
justicia no funciona. Bueno, los segundos en la política y en el poder, como decía Viviana hace un minuto, cuanto más cerrado es el círculo en torno a cualquiera que ejerce el poder, hay segundos que con esos espacios de poder terminan ejerciéndolo indirectamente y terminan decidiendo muchas de las cosas que esos que tienen realmente el poder no deciden, no conocen, no saben. Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo le va, mi querido señor? ¿Cómo está usted? Qué gran tema el de los segundos, ¿no? No, mire, maestro. De Rasputín o Richelieu hasta ahora podemos tener una enorme cantidad de personajes. Yo creo que, mire, maestro, si algo es difícil de sostener es el poder prolongado. Cuando tienes un cargo de servicio, que es el más alto cargo de servicio, que es servir una nación, ser presidente de una nación, el problema está basado en cómo ordenas el tiempo, maestro. Hay mucha gente muy preocupada y todos los presidentes se han preocupado por qué historia van a dejar, qué legado. La palabra en ese sentido ha sido como muy manejada, pero creo que lo importante es que nadie ha logrado ordenar el tiempo, manejar para qué sirven los primeros 2 años, para qué sirven la mitad y cómo voy a establecer los procesos de cierre en estos, ya sabiendo que todo se modifica. Y en ese momento, maestro, precisamente preparándose, yo creo, para una especie como de gran nostalgia, melancolía o miedo a estos últimos 2 años donde es muy difícil marcar un final y decir hasta aquí llegué de manera racional. En ese sentido empiezan a provocarse contradicciones y los que empiezan de alguna manera a manejar un lenguaje diferente son los segundos. Hay un lenguaje que se denomina en la comunicación el antihumanismo, que quiere decir las palabras que usted decía de manera cotidiana empiezan a agarrar otro significado. ¿Sí? La palabra desaparecido ya empieza a agarrar otro significado, la palabra legado empieza a agarrar otro significado, las cosas se empiezan a manejar y uno no empieza a entender realmente qué están diciendo o qué se está planteando, el sentido del compromiso, la pertenencia. Y en ese manejo de cuando se empieza a desnaturalizar el lenguaje, empieza este proceso que se denomina antihumanismo. Mire, Maduro acaba de sacar una ley, yo no sé si esté ya autorizado o no, ley antifascista, ley antifascista. Eso no es una ley antifascista, eso es una ley contra todo el que opine diferente a él, pero todo está basado en los significados que le den a las mismas palabras con ese sentido. ¿Sabe quiénes fueron los primeros que lo manejaron perfectamente? Sí, los soviéticos empezaron a cambiar todo su proceso del lenguaje cuando dejan de ser Rusia y se convierten en Unión Soviética, y sobre todo cuando Lenin y Trotsky tienen necesidad de llamarle de manera diferente a las cosas para poder estructurar las cosas como ellos deseaban. Por eso es muy interesante la frase, creo que fue Trotsky, que dice: si el pueblo está deteniendo el proceso de la revolución, es momento de pedirle al pueblo que se haga a un lado para que las cosas se sigan desarrollando. Eso, maestro, si usted lo revisa, es verdaderamente brutal. La tesis de la revolución permanente. Eso es verdaderamente brutal, pero esa frase fue dicha a partir de es momento de pedirle. El pedirle al pueblo da un sentido distinto. Ese proceso de antihumanismo lo manejan los soviéticos, después indudablemente lo manejan los alemanes, pero ahí vamos al proceso de los segundos. Son los segundos los que ejercen el gran poder en esos sistemas, maestro. ¿Por qué? Porque además, yo creo que ocurre ahora, pero ha ocurrido en muchas ocasiones, hay un momento donde los mandatarios se aíslan y comienzan, sobre todo cuando van terminando, cuando va acabando, se aíslan, se reúnen cada vez con menos gente, ven a menos gente, les filtran la información, les dicen lo que ellos quieren escuchar, porque ya es un momento donde las cosas son diferentes a cómo tú tienes una gran frase, uno se evalúa por cómo termina, no por cómo se cierra, ¿no? Entonces, y ahí es donde esos segundos comienzan a tener
un papel que no tenían. Y ocurre en México, ocurre en cualquier otro país, en las democracias. Yo recuerdo, por ejemplo, el final del gobierno de Trump, del periodo anterior de Trump. ¿Qué tal? Que está cercanísimo. El jefe de Estado Mayor, ocurrió con Richard Nixon también, el secretario de Estado, el secretario de la Defensa deciden: no le vamos a hacer caso al presidente porque el presidente está muy alterado, y puede declarar una guerra nuclear o puede ordenar alguna acción militar. Entonces las órdenes las vamos a dar nosotros. Eso no es una especulación, es un hecho. Lo mismo le pasa a Lyndon B. Johnson. En un libro maravilloso, espléndido, de Owen, habla precisamente de los estados depresivos y los estados eufóricos y exaltados de Johnson después de haber tenido accidentes cardíacos, y todo el mundo del Estado Mayor y de su gabinete decían: aléjenlo del botón rojo como metáfora. Claro. Pero el botón rojo no era picar y que salieran cohetes, era todo aquello que tuviera que ver con una decisión de Estado que pudiera de alguna manera no tener la justificación posible para dejarla. Le pasa a Johnson. Maestro, en Alemania, ¿quiénes manejaron el verdadero poder durante los últimos 3 años? Himmler, Göring y Goebbels. Ellos establecieron todo un proceso de dinámica porque Hitler se dedicó a tratar de resolver la guerra. Decidió convertirse en general de división y resolver la guerra. O sea, ¿qué le sucedió a Adolfo López Mateos en todos estos estados donde dicen que se acostaba, cerraba las cortinas, no podía recibir luz porque tenía dolores de cabeza? ¿Quién maneja el poder? Un secretario particular que creo que fue un hombre muy poderoso, que insinuaban que no tenía nacionalidad mexicana, guatemalteco, que era guatemalteco, sí, de apellido Romero, y Díaz Ordaz, que era el secretario de Gobernación. Exactamente. Estos hombres empiezan a manejar las decisiones y cada vez se ve el presidente más aislado. Un problema es la desnaturalización del lenguaje. Segundo, es la enorme preocupación del líder por tratar de hacer que su figura se mantenga lejana a los juicios y pueda terminar para poderle dar paso a esta cosa formidable que se llama recuerdo, que no es más que un proceso histórico. El recuerdo es realmente evitar que el conocimiento se borre. Eso es la idea básica de un recuerdo. Es la preocupación de ellos por ser recordados de una manera distinta, donde asuntos que son graves empiezan a dejarse en manos de otros porque ellos no quieren tomar decisiones. Carlos Salinas de Gortari hizo un gobierno, una presidencia, 5 años, como diríamos, por nota. No se puede se puede estar de acuerdo o no con él, pero hizo lo que tenía que hacer por nota y cumplió todos sus objetivos. Llega el 1 de enero, más por cuidar su legado histórico. No atendió el 1 de enero, no atendió el levantamiento zapatista, que tenían información desde antes, no atendió el proceso electoral, se le fue de las manos, asesinaron a Colosio, después del proceso electoral asesinan a Ruiz Massieu, después viene la crisis económica compartida con Ernesto Zedillo, pero buena parte de lo que ocurrió ese año son fuerzas que son incontrolables, pero hay decisiones que no se toman, que son lo que ayudan a que esas fuerzas incontrolables puedan imponer su agenda. Ese es alejamiento y abandono, aunque ellos lo llamen de otra manera. En el momento en que dejas de cuidar o dejas de revisar o dejas de entender lo que está sucediendo a tu alrededor, se denomina abandono. Lo más difícil es que los segundos se vuelven los poderosos porque son los que, no quiero decir que funcionan, son los que deciden. Maestro, muchísimas gracias. Como siempre, muy buenas gracias noches. A ustedes. Muchísimas gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, y aunque usted no
lo crea, ahora van a necesitar sus mascotas una especie de CURP, que es un censo obligatorio que tiene en el fondo el objetivo claro, cobrar impuestos por cada mascota que usted tenga en casa. Ahí sí vamos a estar como en Dinamarca o como en Alemania. Para algunos son mascotas, para otros animales de compañía. Lo cierto es que si usted tiene uno y vive en la Ciudad de México, debe obtener el Registro Único de Animales de Compañía, el RUAC, con el que se busca tener un censo de cuántas mascotas hay en la capital del país. Las autoridades dicen que con ello se evitarán enfermedades, pues se busca hacer responsables a los dueños de los cuidados de estos animales. También dicen que tienen como objetivo evitar el maltrato animal. Y quien no cumpla con el registro será acreedor a una multa que va de los 2.200 a los 3.200 pesos. E incluso habrá arrestos administrativos de 24 a 36 horas. El problema es que en redes sociales varios usuarios han externado su molestia porque la página para el registro no funciona de forma correcta. Indican que el tiempo de espera lleva hasta 2 horas. Y hay quienes señalan que este es el primer paso para cobrar impuestos por tener una mascota o animal de compañía. Recordemos que en 2013 hubo una gran discusión porque se implementó un impuesto sobre alimentos para mascotas, el cual fue eliminado en 2022. Y es que pagar un impuesto por tener mascotas no es descabellado. Ocurre ya en muchos países y las ganancias fiscales son importantes para los gobiernos, como en Alemania, donde el informe de la Oficina Federal de Estadísticas de ese país reportó una cifra récord en el último año por el impuesto sobre perros de 380 millones de euros, cifra que representó un aumento de 2.7% en comparación con 2019. Hoy se estima que en Alemania hay 35 millones de perros y no solo el fisco recaudó enormes sumas con el impuesto a estos animales, también los minoristas para mascotas se beneficiaron al facturar 820 millones de euros en 2020, lo que significó 4.3% más con respecto a 2019. Otros países donde ya es obligatorio el registro de un animal de compañía son Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Tener una mascota ya implica un gasto para las familias mexicanas. Por ejemplo, datos de la Conducef indican que 41.3% de la población que tiene un animal gasta más de 2,000 pesos, 9% erogasta 3,000 y 3% gasta más de 3,000 pesos. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó que solo en vacunación y esterilización, las familias que tienen mascotas llegan a gastar hasta 3,300 pesos. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie que ha sido todo un éxito, no solamente en México o en su país natal, en España, sino a nivel global. Se trata de la serie Reina Roja, basada en la novela de Juan Gómez Jurado. La historia va entre lo policial y el espionaje y esto se ha convertido en una saga literaria, son por lo menos 3, 4 libros de enorme éxito. La serie va por el mismo camino, es una serie, como decíamos, española, está muy bien realizada, con personajes creíbles y unos guiones realmente muy buenos, excelentes. Se la recomiendo mucho, vale la pena. ¿Qué oír en esta continua relación entre géneros artísticos? Se está por estrenar la semana próxima una película sobre la vida de la cantante Amy Winehouse, fallecida en 2011 a los 27 años y que dejó una huella notable en la música con apenas 2 discos. La película, como su mayor éxito musical, se llama Back to Black. El disco fue de 2006 y resultó fantástico, una mezcla de soul, jazz, algo de rock, con una Amy Winehouse de una voz, una presencia y una personalidad que eran apabullantes. Será interesante ver la película, se estrena creo que es el día 14, pero por lo pronto escuche usted nuevamente el disco, que es realmente extraordinario. ¿Qué leer? Salió apenas ayer, pero es uno de los libros más esperados de este año. Se trata de Un animal salvaje, del suizo Joel Dichter, un joven escritor que ha publicado ya varias novelas y ha ganado todo tipo de premios. Se trata de novelas de intriga, pero en el fondo son grandes escritos sobre la condición humana. Ya en 2003, con su libro La verdad sobre el caso Harry Kéberg, recibió el premio Goncourt, que es el gran premio de la novela de la Academia
Academia Francesa, recibió el premio Lire de como mejor novela de lengua francesa y en España fue elegido como mejor libro del año por los lectores del periódico El País. Yo personalmente ya lo compré, espero leerlo este fin de semana. Un animal salvaje, una novela de las más esperadas de este 2024. Pues ahí están tus recomendaciones, que tenga un gran fin de semana. Nosotros lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, ahí puede ver todos los contenidos de Todo Personal en el YouTube de ADN 40. Descanse, pásela muy lindo y bueno, nos vemos el lunes muy puntual aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.